¿Qué tal, amigos? Este es su programa de Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante que compartir con ustedes y en esta ocasión hemos invitado a Gaby Luna. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo están todos? Pues qué bueno que nos visitas aquí en el Efecto Mariposa. Este es tu primer programa del año también y pues qué bueno que nos visites más seguido aquí en el Efecto Mariposa. No, yo encantada, cada vez que sea invitada me va a dar mucho gusto poder asistir y conversar con ustedes. Gracias otra vez. Y bueno, entrando ya de lleno en el tema que, con base en la publicación de una canción en inglés que publicaste, se me ocurría esto de la cuarta transformación, si la cuarta transformación necesita una revolución. No sé, te decía que había veces en que uno como joven, como adolescente, como gente que quiere algo distinto para la comunidad, para el mismo país, pues como que uno empieza a soñar, ¿no? Uno empieza a ser idealista y ya, entonces se le ocurren a uno varias opciones, varias formas, pero se me hizo interesante esto que dijiste que también tú en algún momento lo sueñas, lo rezas porque eso suceda, pero ¿a qué se refiere entonces esto de que la cuarta transformación necesitará una revolución? ¿O tú cómo lo ves, Gaby? Necesita una revolución de conciencias. Si bien esta revolución se ha dado con el tiempo, porque todas las transformaciones han llevado muchísimo tiempo en concluirse o en concretarse, esta cuarta revolución no va a ser la excepción. Y la idea de que todo fuera cambiando fue esa revolución de las conciencias, ese despertar de las mentes de todos, ¿no? De salir de la matrix de la televisión y empezar a tener criterio, empezar a investigar, a formarnos e informarnos de manera independiente. Pero no es suficiente, Rafa. Nos damos cuenta que no alcanza lo que hemos hecho para seguir consolidando, para consolidar esta cuarta transformación, que todavía cuando uno sale al mundo real, nos queda de ver en muchos aspectos, ¿no? Y no hablo de que esta cuarta transformación se haya depositado en un solo hombre, porque es imposible que así sea, aunque por comodidad así lo hemos decidido muchos, ¿no? Que recaiga solamente en el presidente de la República y todos los demás aspectos, que son los que nos quedan a deber, pues se han quedado ahí olvidados en el tintero, sin que nadie quiera hacerse cargo de ellos, y es donde los ciudadanos debemos hacer esta revolución de las conciencias. Sí, ya cambiamos el gobierno, ya nuestra batalla más grande creo que fue en las urnas en 2018, cuando la gente se volcó armada de su credencial de elector y ejerció su derecho al voto y cuidó ese voto. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Lo que nunca se había visto, a las 5 de la mañana había casillas con gente de la sociedad, de los ciudadanos cuidando su voto, los representantes del partido y obviamente los trabajadores del INE. Pero ese fue el inicio, cuando muchos lo tomamos como la última batalla, ¿no? O la única batalla que debíamos de pelear. Y esta cuarta transformación necesita de todos. Y sí, necesita una revolución de conciencias mucho más grande de la que hemos hecho. Sí, yo me acuerdo que cuando era yo estudiante, bueno, lo leí seguramente, pero no me acuerdo en qué texto, decía que Francisco I. Madero cometió el error de dejar a la misma gente, eh, sus más cercanos colaboradores, dejarlos porque él pensaba en esa transformación, en esa toma de conciencia y se encontró pues con que ellos mismos lo asesinaron, ¿no? La gente más cercana
Entonces, Villa y Zapata, pues le criticaban esto, o la gente, los pensantes de ese momento le criticaban esto porque decían, es que se tiene que cortar de tajo, se tiene que quitar esa gente para que, vaya, no se puede tener clemencia o confianza otra vez a estas personas, ¿no? Pero Madero dijo que, pues que sí, entonces, él confiaba en esa transformación, en esa toma de conciencia. Eh, yo creo que de alguna forma esa experiencia deberíamos de tomarla, ¿no? De tomarla aquí, y por eso es que a lo mejor la palabra revolución no tan solo debería de implicar una transformación personal, sino la otra forma. No estoy haciendo un llamado a nada, simplemente estoy haciendo un llamado a que veamos si la transformación que estamos haciendo personal o de grupos es suficiente, ¿no? Lo que tú acabas de decir, todos tenemos que estar, pero todos estamos realmente en esta transformación, en este cambio, en esta revolución, todos estamos. ¿Tú cómo lo ves? No, por supuesto que no. Y tenemos un enemigo acérrimo, que es la televisión. Y la televisión está diseñada para que nosotros estructuremos nuestros pensamientos como ellos necesitan que pensemos. Y en respuesta a eso, pues hoy tenemos mucha gente que sigue creyendo que viendo la tele está bien, o lo que dice algún comunicador de la tele es la verdad, y está perdiendo de vista la realidad. Y nosotros también, como promotores de esta cuarta transformación, incluso como militantes de Morena, estamos perdiendo de vista que afuera hay un mundo que se lo está comiendo estos medios de comunicación. Están utilizando la narrativa de la posverdad, que también ya hemos platicado mucho aquí. El tema de que más allá de los hechos, de los datos duros, concretos que podemos comprobar, es cómo ellos hacen una narrativa de estos y pueden cambiarlos totalmente, ¿no? Es decir, nos engañan con una facilidad increíble y con esa facilidad la gente lo cree, lo transmite, lo hace suyo y empieza a creer, porque también tenemos muy corta memoria, que cuando estábamos en el 2018 y hacia atrás éramos Suiza y que hoy ya casi casi somos Cubazuela, ¿no? Al grado de que pueden decirte que no importa que el peso esté fuerte, cuando no te alcanza en el súper para comprar todo lo que necesitas. Y la gente dice, oh, sí es cierto, todo está súper caro, de nada nos sirve tener un superpeso. Y de la misma manera nos decían, cuando subía el dólar muchísimo y pegábamos de gritos, decían, pues es que no se preocupen, nosotros vivimos en México, no utilizamos los dólares. Vaya, ellos utilizan su narrativa para lo que les conviene, utilizando los argumentos que les conviene, aunque entre ellos se contrapongan, porque no existe una forma de que la sociedad que sigue viendo la televisión tenga ese discernimiento o ese criterio. Y en ese peligro es en el que estamos, en que nos hagan creer que los que hundieron a nuestro país, los que nos sometieron a la pobreza, a la falta de oportunidades, regresen con todas las ganas de seguirnos robando y de seguirnos hundiendo. Esa es el gran peligro que tenemos y que con estos institutos electorales que hemos sufrido, porque los hemos sufrido tanto el IFE o el INE, son parte de esta derecha que no quiere y no acepta que ha dejado el poder político, porque el poder económico, el poder fáctico, el poder de los medios, pues lo sigue teniendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque las cosas cambien. Y no lo vamos a hacer dentro de las mesas de análisis, ni lo vamos a hacer en las reuniones, lo vamos a hacer saliendo otra vez a las calles, como iniciamos esta revolución de las conciencias. Bien decías, no estamos convocando a nada armado,
pero sí estamos convocando a la gente a que tome conciencia, a que tome su papel en la historia, que deje de creer que alguien va a hacer el cambio, porque lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, porque al final de cuentas los que vamos a vivir las consecuencias, pues somos nosotros como las hemos vivido, aunque quieran que se nos olvide, pues aquí estamos pagando el Fobaproa, ¿no? Por ejemplo. Sí, fíjate que ahorita que hablaste de la paridad del peso frente al dólar, te soy sincero, yo nunca he entendido ese asunto de que si sube, que si baja. Lo que yo entiendo es en el asunto de la macroeconomía. Ahí es donde sí, pues sí incide, como dices tú, en los empresarios, en las grandes empresas, porque al final de cuentas estamos inmersos en un mundo globalizado, queramos o no. O sea, todo compramos, todo vendemos, o todo importamos, todo se exporta, ¿no? O muchos productos se exportan, muchos productos se importan de donde quieras. Puedes encontrar producto de donde de menos te imaginas, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que, pues sí se resiente en la economía local o en la economía personal, en la de cada bolsillo, de cada ciudadano, se resiente un poco la crisis, ¿no? La crisis económica en la que hay y pues el alza de precios. Entonces, de eso se valen los conservadores, como lo dice López Obrador, para alborotar a la gente en el pensamiento de que vamos mal, ¿no? O de que está mal el país, ¿no? Bueno, a final de cuentas, y antes de que nos vayamos al corte, te quiero preguntar algo. Dices que hay que tratar de que ya no regresen. Yo siento como que no se han ido, ¿no? Que no se han ido, la oposición no se ha ido. La gente ahí está. Y puse el ejemplo de Francisco y Madero, que dejó a mucha gente, o al menos dejó a Huerta, que fue el que lo asesinó, ¿verdad? Muchos colaboradores que lo iban a traicionar. Entonces, en este caso, yo siento como que todavía está esa misma gente, esa misma actitud, esa misma postura de sabotear lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr con esta cuarta transformación. Vamos a hacer un corte. Estamos platicando con Gaby Luna, quien nos visita en esta noche aquí en el Efecto Mariposa, y estamos hablando sobre el tema de si la cuarta transformación necesita una revolución. Y conste que no estamos convocando nada, sino simplemente estamos haciendo el análisis y tratando de discernir un poco sobre estos términos. Vamos a regresar aquí al Efecto Mariposa. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Continuamos aquí en el Efecto Mariposa. Estamos platicando con Gaby Luna, quien nos visita para platicar estamos platicando sobre el tema de la cuarta transformación. Necesita una revolución. Y yo le preguntaba a Gaby acerca de esto, de que si no, en realidad hay gente que, pues que a lo mejor tiene las mismas actitudes, ¿no? No serán las mismas caras, los mismos nombres que estaban en el anterior gobierno o en las anteriores administraciones, pero sí las mismas actitudes. Ajá, entonces a lo mejor no, sabotea un poco esta transformación, o ¿cómo lo ves, Gaby? Sí, estoy convencida de que, y no solamente de que compañeros con un origen de izquierda o a favor del pueblo tengan
ese tipo de actitudes que promulgan la izquierda, piden el voto con la izquierda y gobiernan con la derecha, y eso es real. Pero también tenemos muchos detractores de esta cuarta transformación ya dentro de las filas de Morena. Y eso no ayuda al proyecto, y eso se da porque nosotros como militantes, como ciudadanos, como activistas, como simpatizantes, le seguimos dejando la toma de decisiones a los que dicen que hacen política. Y volvemos, no incitamos a la violencia, pero sí incitamos a la revolución de conciencias y a exigir que este proyecto se lleve a cabo con las personas que tienen esa verdadera formación, vocación, que conozcan el proyecto de nación, Rafa. Muchos de los que hoy son incluso consejeros de Morena en Morelos declaraban en los periódicos que Andrés Manuel estaba loco. Y si tú les preguntas cuál es el proyecto de nación, ni siquiera te lo van a poder responder. Y si esos van a ser nuestros representantes o nuestros candidatos, pues no va a haber esa continuidad que tanto necesitamos de la transformación, porque para ellos no es necesaria la transformación, es la perpetuidad de esos encargos políticos que han tenido en otros partidos, a los que ya la solvencia moral no les alcanza para pedir la confianza de la gente, y hoy brincan a las filas de Morena para seguir siendo lo que siempre han sido, no algo diferente, y eso es preocupante, y eso nos corresponde tanto a los ciudadanos como a la militancia, exigir que estos perfiles de candidatos no lleguen a ser nuestros representantes. Si no es Morena, ¿qué opción nos queda? Y si somos claros en el análisis, pues toda la oposición, incluyendo el nuevo movimiento ciudadano, que tanto se quejan la derecha del plagio, pero que está plagiando completamente el discurso de Andrés Manuel, incluso cuando él habla de que todos tenemos ese derecho de ser felices, y ahora ellos se llaman el Partido de la Alegría, después de que nos robaron el águila juarista, porque era Convergencia, si te acuerdas, y nosotros estábamos iniciando Morena y tocábamos las puertas diciendo que era un movimiento ciudadano, y se apropian también de ese movimiento ciudadano para ponérselo de nombre, se apropian del águila juarista, y ahora también se apropian del discurso del Partido de la Alegría. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no equivocarnos, pero de no equivocarnos de trinchera, y de no hacer de la única que tenemos para hacer esta revolución, que es Morena, el cobijo de aquellos que han sido partícipes de la corrupción de este país. Ok, bueno, oye, tocaste muchos temas, muchos puntos, y fíjate que estaba yo reflexionando y sigo reflexionando sobre este asunto de que se necesita una transformación real. Te voy a poner un ejemplo, y ahorita lo acabo de ver, hace unos minutos venía por la calle, y entonces, no sé si te acuerdas que las calles de aquí de Jojutla, la calle Ricardo Sánchez y la contraria, que es Hidalgo, las modificaron de tal forma que hay espacio para que los peatones podamos caminar, ¿no? Entonces, desde la semana pasada se puso un puesto atravesado en la calle, en la banqueta, en la acera. Entonces yo hablo a licencias de funcionamiento y le digo, oiga, fulano, esto está ocurriendo. Y me contesta, sí, pero tiene permiso. Le digo, pero es que está obstruyendo el paso de los peatones. ¿Sí? Entonces, pero su argumento es que está autorizado. Entonces, ahí, y aquí el gobierno de Jojutla es de Morena, de donde haya venido, es de Morena, y se supone que está, pues, con esa transformación, ¿no? Y los funcionarios, yo supongo que están con esa transformación, pero no ven más allá de su propia necesidad como personas, como funcionarios, como
como posibles colaboradores de algo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo soy muy quisquilloso, pero en ese sentido yo creo que yo no veo esa transformación, sino por eso es que digo que siguen las mismas actitudes, sigue la misma actitud, porque si realmente hay una transformación, entonces, antes cuando era PRI, PAN, PRD o lo que sea, o verde, ecologista, lo que sea, pues era no pensar en los demás. Ahora se supone que estamos pensando en los demás, en esa armonía. Esa calle está diseñada para que puedan pasar de manera segura a los peatones. Y el funcionario que está en este momento me dice, está autorizado a obstruir la banqueta. ¿Sí me explicó? O sea, por eso es que a mí me cuesta mucho trabajo digerir esa parte de la transformación y que a lo mejor sí se necesita una revolución, pero ya no tanto de conciencias, sino como la que hizo Mao Zedong. ¿Sí? Así, una purga, lo que se necesita es una purga, porque fíjate ahorita, por ejemplo, China es la primera economía del mundo, y no fue gracias, no es de ayer, de hace media hora, es porque alguien en 1930, 40, 50, de joven hizo toda un recorrido casi como López Obrador, marchas y caminatas y enfrentamientos y todo, y cuando llegó al poder, hizo la purga para decir, ¿tú estás o no estás en este pensamiento? Y entonces, a lo mejor, por eso es que mi pregunta va en ese sentido. Esta transformación, ¿qué necesita realmente? Porque muchos se comprometen o nos comprometemos porque pues hay una conveniencia, pues, ¿no? Porque hay una conveniencia y entonces dicen, no, sí, yo soy de los transformados. ¿Sí? Yo estoy contigo, ¿sí? Yo soy de los tuyos, pero en realidad de corazón y de pensamiento no hay esa transformación. ¿Qué se necesita entonces para poder realmente sacar a este país adelante y a lo mejor no hacer lo que hizo Mao Zedong cuando fue su segundo periodo de gobernante? Bueno, más bien cuando estuvo atrás de todo que pasó, ¿no? A lo mejor no eso, pero ¿qué se necesitará entonces para que haya realmente un alineamiento, una forma de pensar que nos lleve a tener un mejor país? ¿Qué se necesitará, Gaby? Tomar conciencia, Rafa, y tomar la responsabilidad en nuestras manos, porque es la parte que no queremos aceptar. Nosotros quisiéramos que el mismo Andrés Manuel llegara y dijera, tú te vas, no te vas. Fíjate, sucedió que hoy hubo una noticia acerca de Palomino, que le dan un amparo para que le devuelvan todos sus bienes. Todas sus cuentas se tienen que descongelar y ya no tiene vuelta, vamos, ese recurso. Entonces, quedamos en total estado de indefensión ante criminales de ese tamaño, ¿no? Imagínate que Andrés Manuel dijera lo que hizo Zedillo en su momento, que cambió a 16, no fueron 4 ni 6, fueron 16 magistrados. Si Andrés Manuel lo hiciera, ¿qué sucedería? Si así lo tachan de dictador, imagínate de qué lo tacharían si él lo hiciera. Entonces, por eso yo al principio hablaba de que estos medios de comunicación que mienten como respiran, porque esa es la verdad, manipulan todavía a muchísimas mentes. Y que esa manipulación es la que no permite que se tomen este tipo de decisiones que pueden ser trascendentales para nosotros como país. Y que a pesar de ellos, la transformación se está dando de una manera muy lenta y que va a avanzar más rápido a medida de que nosotros vayamos tomando esas decisiones en nuestras manos. Afortunadamente vivimos en un municipio bien pequeñito, 36 secciones electorales, y todos nos conocemos. Sabemos quiénes tenemos una verdadera formación de izquierda y quiénes no la tenemos. Y ahí es donde radica nuestro poder. ¿A quién le vamos a dar nuestra confianza y a quién le vamos a dar nuestro voto? Porque de ahí viene cómo nos va a gobernar.
aunque tenga las siglas de Morena, si es una persona que siempre ha estado en algún partido de izquierda, pero muy afín a la derecha y a la manera de hacer las cosas, a la usanza antigua, nos va a gobernar igual. Y así nos pasó en Jojutla. No fuimos ninguna excepción. Y hay que recalcar el tema que hemos venido manejando siempre, de que muchos dicen que son fundadores de Morena. Pero cuando Morena se estaba fundando, éramos bien poquitos los que estábamos en las calles haciendo la transformación de las conciencias, porque ellos seguían en sus partidos y llegaron a Morena cuando conseguimos el registro de partido para ser candidatos, no para hacer el trabajo, no para hacer conciencia, no para impulsar el proyecto de nación. Llegaron porque vieron una plataforma limpia donde ellos podían impulsarse y podían llegar, y siguen creyendo que la franquicia, que la tipografía, que las letras, que el emblema los va a llevar mucho más lejos. Pero si nosotros hacemos ese trabajo necesario de ser responsables y de involucrarnos, Morena va a dejar de ser esa franquicia acomodaticia de oportunistas. Y es lo que necesitamos hacer en primera instancia, Rafa. Dejar de creer que los demás van a hacer algo, porque no lo van a hacer. Si vamos a hacer la revolución, la vamos a hacer, para empezar, tú y yo y los que nos escuchan y están convencidos. Pero no va a venir nadie a salvarnos. Y esa es la triste historia, que queremos que otros vengan a ser los héroes y aplaudirnos y apoyarlos. Tenemos que ser nosotros. Con nuestro poco tiempo, con nuestro cansancio, con nuestras obligaciones, con a veces nuestros corazones rotos, nuestro idealismo, pero lo tenemos que hacer nosotros, Rafa. No hay de otra y tampoco tenemos tiempo, porque si regresamos a lo que teníamos antes, difícilmente vamos a poder volver a salir, porque otro Andrés Manuel no va a haber. Y eso es cierto. Bueno, yo sigo insistiendo en que lo seguimos teniendo, seguimos teniendo eso, pero bueno, es que sí, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, confío en que haya una transformación real, pero sí, me cuesta un poco de trabajo. De hecho, fíjate que el domingo pasado platicaba con un familiar y entonces decía, ¿cuándo es que vamos a ver un verdadero cambio en la conciencia de la gente, en la actitud de la gente? Y le digo, mira, ni tú, ni tus hijos, ni tus nietos lo van a vivir. A lo mejor tus nietos. Y nada más, échale cuántos años tienen que pasar. Le digo, al menos 100 años, de menos. Porque Europa y Estados Unidos, las partes más civilizadas, nos llevan al menos 200 años de esa diferenciación social. Entonces, no, pero que si en unos 10 años, le digo, no, no es posible que esto sea tan pronto. Pero bueno, ojalá y con esto que estás planteando, de que se necesita esa transformación de conciencias o toma de conciencia, pues que resulte en algo positivo para que el país y los ciudadanos de este país podamos vivir mejor. Gaby Torres, ¿quieres cerrar con algo muy, muy cortito? Nada más agradecerte el espacio, Rafa, y decirte que las revoluciones y los grandes cambios se han hecho por poquita gente que piensa diferente y que siempre son señalados por locos, pero que al final lo logran. Bueno. Y que si tenemos ese valor de hacerlo, vamos a lograr esa revolución de las conciencias y a consolidar esa cuarta transformación entre todos y para todos. Sí podemos. Muy bien, pues sigamos haciéndolo, como dices, cada quien en su trinchera y pues adelante. Y te agradezco mucho, Gaby Luna, por tu participación en este Efecto Mariposa. Gracias a ti, Rafa, y gracias a todos. Bonita noche. Gracias entonces a toda la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues esto fue Efecto Mariposa, un programa para hacer conciencia ciudadana. Gracias y buenas noches.